Vamos a la palabra del Señor en esta noche, iglesia. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Y cuando lo tengas, me das por favor un fuerte amén. Hechos, capítulo 3. Estoy esperando. Hechos 3. Dice la palabra del Señor: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno, Señor Dios. Es un privilegio estar aquí delante de ti. Queremos, como te lo pedimos constantemente, que podamos ver la belleza de Cristo, podamos ver la gloria de Cristo, la majestad de Cristo. Queremos ver la revelación del Cordero que fue inmolado. Queremos ver el poder manifestado en su resurrección. Queremos participar de ese poder. Queremos, Señor, tener un conocimiento cada vez más amplio, más profundo de Cristo, nuestro amado Rey, nuestro Dios y Salvador. Queremos, Señor, que las Escrituras nos sean reveladas. Queremos que nuestras mentes sean abiertas y poder, Dios que estás en el cielo, atesorar como ese hombre que describe la parábola, Dios, que encontró en medio del campo una perla muy grande, de gran valor, y fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo y fue muy feliz. Dios, poder ver la belleza y el valor incalculable e incomparable del Evangelio, porque eso es lo único que nos puede mantener en pie, firmes en medio de un mundo que camina a paso agigantado, Señor, hacia la destrucción, hacia la condenación. Dios que estás en el cielo, pero no es tu deseo, no es tu propósito que los hombres sean condenados, no es tu deseo que el malvado muera y perezca, sino que deseas que ese malvado se arrepienta y sea salvo. Por eso, revélanos a Cristo esta noche, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, vamos a estar leyendo esta porción de la Escritura. El relato de los Hechos es uno de los relatos históricos, es un libro histórico, un libro que nos muestra hechos como tal, y por eso su nombre. Es decir, esto sucedió, es un libro histórico. Y tenemos aquí uno de los pasajes más bonitos que tiene este libro, justo después del tiempo de Pentecostés, donde el Espíritu Santo desciende en medio de los 120 discípulos que se encontraban orando, unánimes, unidos. El Espíritu Santo desciende, Pedro predica ese sermón maravilloso, se unen a la iglesia 3,000 hombres, sin contar sus esposas, los niños. Y aquí tenemos a Pedro y a Juan que fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Pedro y Juan habían sido investidos del poder del Espíritu Santo. Pedro había tomado el liderazgo. Pedro se encontraba como cabeza visible en ese momento de la iglesia que estaba iniciando. Eran hombres que habían caminado con el Señor Jesucristo 3 años, vieron todo el desarrollo del ministerio de Cristo, lo vieron multiplicando la comida, lo vieron sanando los enfermos, lo vieron levantando los muertos, lo vieron expulsando demonios, lo vieron. Pedro y Juan participaron en el momento en que en la cima del monte el Señor se transfigura, aparecen Moisés, Elías, y vienen a hablar con él acerca del éxodo que Cristo estaba a punto de llevar a cabo en Jerusalén. Lo vieron en la gloria, lo vieron resucitado, hablaron con él después de que se levantó de entre los muertos, comieron con él, lo vieron siendo llevado hacia las nubes, él los bendijo mientras era llevado, participaron en todo esto, y sin embargo vemos a esos 2 hombres yendo al templo a orar. Nosotros tenemos que aprender una buena lección de lo que está pasando aquí,
porque muchos caemos en el error de pensar que ya tenemos suficiente. Muchos caemos en el error de pensar que con lo que obtuve el domingo es suficiente. Muchos caemos en el error de pensar que ya tengo demasiado conocimiento, que ya he tenido demasiado tiempo de oración, que ya he tenido demasiado esfuerzo espiritual y que con lo que ya obtuve es necesario y es suficiente, y comenzamos a relajarnos espiritualmente, comenzamos a distensionarnos espiritualmente. Y si bien no es buena la presión espiritual, es buena y de hecho necesaria tener una tensión espiritual que nos mantenga siempre alertas, que nos mantenga siempre dispuestos, pero vamos permitiendo que cualquier cosa se vaya atravesando en el medio entre el Señor y nosotros, porque consideramos que ya hemos hecho mucho. Y quiero decirte algo con mucha humildad. Mira, si habían personajes antes, aquí todavía no ha aparecido el apóstol Pablo, pero aún por encima de Pablo, que podían decir, mira, yo ya tengo todo lo que necesito espiritualmente hablando, eran Pedro y Juan. Juan era el discípulo amado. El Señor a Juan le tenía un puesto cerca de su corazón, no porque el Señor tuviera favoritos, sino porque Juan era un hombre que buscaba estar cerca del corazón del Señor. Pedro fue el hombre que tuvo la mayor revelación que se tuvo durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús, una revelación que al día de hoy todavía nosotros seguimos atesorando, y por esa revelación que recibió el apóstol Pedro, nosotros estamos reunidos esta noche, porque le pregunta el Señor a toda la gente, a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres un profeta que se levantó de los antiguos, otros dicen que eres Juan el Bautista que se ha levantado entre los muertos. Y él pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice, dichoso tú, Pedro, porque eso no te lo reveló ningún ser humano, te lo reveló directamente mi Padre que está en los cielos. Estos hombres tenían motivos para estar realmente tranquilos espiritualmente hablando. En la resurrección, en un momento después de que Pedro falló, negó 3 veces al Señor, el día que fue capturado, el día que fue traicionado, arrestado, pero después encontramos al Señor cenando con esos hombres y 3 veces le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Luego le anuncia a Pedro cómo iba a morir, que iba a ser ejecutado por causa de Cristo, pero lo pone como cabeza, lo restituye, y Juan, que está caminando detrás de ellos, le dice, Pedro, Señor, ¿y qué va a pasar con Juan? ¿Qué va a suceder con Juan? ¿Cómo va a morir Juan? Y el Señor dice, si yo quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti, ¿qué? Pedro y Juan se encontraban realmente en lo que podríamos decir el liderazgo realmente notorio de la iglesia, y sin embargo aquí los encontramos yendo al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Ahora, si estos 2 hombres que habían tenido comunión con Cristo, si estos 2 hombres que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios, iban a orar, iban en medio de un día, cual dice cierta tarde, no era el domingo. Recuerda que la iglesia como tal se reunía el domingo, para ellos el día domingo se convirtió en el día importante, y la razón era muy sencilla. El domingo fue el día en que se levantó el Señor Jesucristo de entre los muertos. Se comenzó a tomar la tradición de congregarse el domingo como tal. Sin embargo, para ellos no era suficiente. Sin embargo, para ellos no bastaba. Sin embargo, para ellos había una necesidad. Hermano, es que entre tú más recibes de Cristo, más quieres estar con Cristo. Entre más revelación tienes tú de la palabra de Dios, más quieres saber de la palabra de Dios. A mí me asombra todavía escuchar cristianos que dicen que con un versículo al día les basta. A mí me asombra todavía escuchar de gente que con la aplicación que han descargado en sus celulares, que les manda un versículo al día, han tenido suficiente. A mí me asombra todavía ver personas que cualquier excusa les es válida para no congregarse. A mí me asombra todavía en esta congregación ver que los jueves sobran tantas sillas, que hay tanto espacio, porque muchos creen, ya fui el domingo, ¿qué más quieren? Bueno, es que no es lo que nosotros queramos. La pregunta es, ¿viniste el domingo? ¿No quieres más? Quiero que lo medites un segundo.
Viniste el domingo, ¿no quieres más? Porque para muchos es lo contrario. ¿Qué más quieren? Cuando tú respondes ¿qué más quieren?, lo que estás diciendo es que tú vienes para que los demás te veamos. Tú vienes para cumplir con un ritual religioso. Amado, ningún ritual religioso te va a salvar. Ningún ritual religioso te va a poner bien delante de Cristo. Pero quien es verdaderamente salvo, quien es verdaderamente parte del cuerpo de Cristo, siente, necesita estar en medio del cuerpo de Cristo. Ahora quiero que entiendas que aquí no estamos viendo lo que describe más adelante el libro de los Hechos, donde dice que todos los días, escúchame bien, todos los días la iglesia se reunía. Todos los días se reunían de casa en casa para compartir el pan. Todos los días se reunían para orar, pero no estamos en ese momento. Estamos viendo que Pedro y Juan van al templo, el templo que no había sido destruido todavía, el templo de Herodes, el templo que estaba dedicado al Señor. Ellos van porque ven la oportunidad de ir a orar y entonces van a orar. Eran las 3 de la tarde y nosotros todavía andamos buscando la manera de evadir la posibilidad de orar. Se abrieron grupos de oración, hay creo que 9 grupos de oración distribuidos por toda la ciudad. ¿Cuántos ni siquiera han mirado el mapa para decir yo voy a ir? ¿Cuántos todavía andan buscando la manera de evadir esa responsabilidad? Hermanos, orar no es una carga, orar es un privilegio. Es un privilegio. El martes que estuvimos en el grupo en mi casa, terminamos de orar y luego, bueno, hay alguna inquietud y se levantaron como 6 peticiones más. Y el Señor pone algo en mi corazón. Señor, gracias porque nos permites seguir aquí. Nos permites volver a hablar, nos permites volver a tener conferencia contigo. Es un honor realmente, iglesia. Y Pedro y Juan van al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Quiero decirte algo más increíble en esta historia. ¿Sabes quién dirigía el servicio de oración en el templo? Ni Pedro ni Juan. Ni Pedro ni Juan. ¿Lo dirigían quiénes? Los sacerdotes, lo dirigían los líderes religiosos. Pero Pedro y Juan querían ir a orar. No iban porque es que bueno, yo soy el que dirige. No iban en esa posición. Hay la oportunidad de orar, hay la oportunidad de adorar, hay la oportunidad de escuchar la lectura de las Escrituras. Bueno, aquí quiero estar yo. Cuando tú entiendes esto, tú no te quieres perder movida de la iglesia. Cuando tú entiendes esto, no andas pensando, oye, pero jueves y domingo. Si no dices solo jueves y domingo, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Yo quiero más, yo necesito más. En tu casa quieres aumentar el tiempo de oración. En tu casa quieres aumentar la lectura diaria. Algunas personas me dicen a veces, bueno, lo que pasa es que tú tienes una fe diferente, Juan, entonces puedes enfrentar estas situaciones. Bueno, te voy a decir de dónde viene mi fe. Mi fe viene de que trato por lo menos de leerme al día unos 20 capítulos. Por lo menos, en el peor de los casos. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué mi fe es fuerte? Porque leo mucho la palabra de Dios. ¿Cómo voy a ser fuerte si no estudio este libro? ¿Cómo voy a ser fuerte? ¿Cómo va a ser mi fe fuerte si no estoy sumergido aquí? ¿Y cómo no me voy a sumergir aquí si aquí está la palabra de mi Padre Celestial? Amén. Versículo 2. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. La Biblia nos declara que este hombre que estaban llevando, no lo llevan Pedro y Juan. Mientras que Pedro y Juan van caminando hacia el templo, al mismo tiempo la familia o los amigos, no nos declara la Escritura quiénes eran, seguramente familiares, estaban cargando a este hombre, que no aparece su nombre, pero nos dice la palabra algo claro. Era un hombre que era lisiado de nacimiento, tullido como tal. Era un hombre que nunca había caminado, era un hombre que de nacimiento nació lisiado como tal. Y lo llevaban todos los días, lo llevaban todas las tardes, y la palabra dice que lo llevan las tardes. Es muy sencillo. El servicio de oración principal, los judíos tenían 3 servicios al día, uno a las 9, uno a las 12 y uno a las 3 de la tarde. La vida judía giraba en torno al templo de Jerusalén, giraba en torno a la reunión de oración. Ellos 3 veces al día paraban sus actividades e iban al templo para orar, 9, 12 y 3 de la tarde.
Pero el servicio principal, el servicio más importante para ellos era el de las 3 de la tarde, donde había más concurrencia. Por esta razón llevaban a este hombre, porque iba a haber mucha más gente, una masa más grande, y lógicamente podría pedirle limosna a más personas. Entre más gente, más posibilidad de que alguien le diera limosna. Así que lo estaban llevando al templo para esto. Ahora bien, diríamos, pero no está bien poner limosneros allí. Bueno, una persona que no tiene realmente la capacidad de trabajar no le debería dar vergüenza pedir dinero, pedir ayuda. Y por eso la iglesia debería estar sosteniendo, los que tienen esa situación en cualquier congregación, a aquellos hermanos que no trabajan no por vagos, sino porque no pueden. Aquí había una limitante verdadera. Este hombre estaba tullido, este hombre estaba lisiado, era paralítico de nacimiento. No trabajaba no por vagos, sino porque no podía trabajar. Lo llevaron a la puerta que se llama La Hermosa, y se le daba el nombre de Hermosa porque desde el punto de vista ornamental era una puerta realmente bastante bonita. Se encontraba en medio y cerca del atrio que separaba el atrio de los gentiles del atrio de las mujeres. En el templo existían 2 lugares hasta donde podían acceder, por un lado los gentiles que no habían sido circuncidados, y por otro lado las mujeres, a las que no se les permitía el acceso como tal al templo en ese sentido. Es una de las cosas maravillosas que el Señor Jesucristo hizo, porque quitó eso, y ahora tanto hombres como mujeres, gentiles y judíos por igual, podemos acceder a la misma presencia del Señor. Amén, eso se quitó. Versículo 3, cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Ahora, hay una cosa importante, este hombre lo dejan justo a la entrada del templo para pedir dinero, pero vemos cómo Dios cuadra o cómo Dios coordina este encuentro. Por eso es que la palabra nos habla de que mientras Pedro y Juan se dirigían al servicio de oración, a ir a orar al templo a las 3, al mismo tiempo están llevando a este hombre. La palabra nos muestra que estaban llevando a este hombre para indicarnos algo que tú y yo tenemos que tener claro. No hay casualidades en Cristo. No hay tal cosa como la casualidad. Mira, por casualidad me invitaron a la iglesia hoy, por casualidad predicaron este mensaje hoy, por casualidad tocaron este tema hoy, por casualidad me encontré con fulano de tal. Bueno, en Cristo no hay casualidades, en Cristo hay causalidades. Todo tiene un propósito en las cosas que Dios hace. Amén. Va este hombre hacia la puerta La Hermosa y van Pedro y Juan también al templo en el mismo momento, y logran ubicar a este hombre justo antes de que Pedro y Juan crucen esa puerta. Mira, si nosotros miramos atrás, los que ya tenemos el privilegio de haber sido salvados por Cristo, miramos atrás y podemos decir que no hubo casualidad, hubo una causalidad. Dios usó algo, Dios usó a alguien en el momento preciso, se valió de otras circunstancias para que alguien pudiese predicarnos el evangelio, para que alguien pudiese atravesarse en nuestras vidas. Una persona preguntando por una dirección, alguien que se acerque, termina predicándole. Una persona que está desubicada, una persona que trabaja conmigo un solo día. Aquí hay gente que la persona que llegó a la empresa, le predicaron un día y lo echaron. Solo lo llevó el Señor para que le predicaran el mensaje del evangelio. No existen casualidades en lo que Dios hace. Amén. Amén. Okay. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Este hombre estaba yendo al templo, pero él no iba a orar. El propósito de ir al templo todos los días no era entrar en la presencia de Dios, no era adorar a Dios. Este hombre iba todos los días al templo con un solo propósito en mente. ¿Era cuál? Conseguir dinero, conseguir que le ayudaran financieramente, poder obtener un beneficio netamente monetario. Por eso cuando Pedro y Juan lo miran y Pedro le dice: mírame, este hombre se pone ansioso, porque rara vez una persona le dice a un mendigo antes de darle: mírame a los ojos. Normalmente la gente que da en la calle o que ayuda a alguien ni siquiera quiere verlo a los ojos, no quiere sentirse involucrado, porque el contacto visual involucra. Entonces lo que hacen es coge y siguen derecho. Pero Pedro y Juan
se acercan, se detienen y Pedro le dice, míranos. Es una cosa bien importante. Ahora, ¿por qué Pedro dice míranos y no mírame? Ahorita lo vamos a entender, pero ten eso ahí presente. Porque no dice mírame, aunque el que está hablando es ¿quién? Pedro. Dice míranos, míranos a los dos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti. Qué triste puede haber sido esta noticia para este hombre en ese momento. Qué triste puede haber sido esa noticia para este lisiado cuando se detienen esos dos hombres que van entrando al servicio de oración, se quedan mirándolo fijamente y luego le hablan, míranos. Estaba esperando seguramente que Pedro metiera la mano, sacara la bolsa con las monedas, esperando tal vez una buena donación, una buena limosna. Y Pedro le dice, ok, mírame, no tengo ni plata ni oro. De pronto en ese momento tú tienes más plata que yo. De pronto en ese momento tú tienes más recursos que los que puedo tener yo. Mucha gente se siente de esa manera. Mucha gente se desilusiona. Me pasó esta semana porque hay un restaurante en el que con alguna frecuencia vamos a almorzar con mi familia, con mi esposa y con mi hija. Y bueno, el mesero nos ha venido atendiendo, el mismo mesero. Entonces mi hija estaba, hay que predicarle, papi, hay que predicarle. Pero pues en el ajetreo de la atención de mesas, pues este muchacho no nos podía atender. Entonces el domingo que estuve allá, fue que estuve el lunes, bueno, el domingo con mi esposa que estuvimos allá, le dije, mira, quiero hablar contigo. Y este hombre pensó que lo que yo iba era ofrecerle trabajo o algo muy grande. Entonces le dije, quiero hablar contigo, quiero que vayas a mi casa porque aquí no se puede hablar. Entonces él me dijo, no, mira, yo ya hablé, porque ya le hemos dicho que está interesado en hablar con él. Dijo, yo ya hablé con mi esposa y estoy dispuesto a cambiar de trabajo y estoy dispuesto a... Yo digo, ajá, bueno, ¿y tú cuánto ganas aquí o qué? Pero se veía diligente en su trabajo y no, gano más o menos esto y estoy aburrido, y me contó todo lo mal que lo trataban y todo lo mal que los compañeros, y bueno, se quejó de todo. Entonces no, yo ya he estado hablando y estoy decidido a moverme y, ok, ya habíamos hecho la cita. Le dije, cuando llegue a mi casa, ajá, él va a salir, y llegó entusiasmado a la cita a mi casa. Y entonces se sentó y le dije, bueno, Julano, ¿tú qué es lo que haces? O sea, ¿qué quieres hacer? No, yo hago aquello, ¿cuánto ganas tú? Le dije, bueno, mira, yo realmente no tengo trabajo para ofrecerte, yo no tengo ninguna empresa. Y su mirada comenzó a cambiar. Entonces, ¿a qué me trajo? Y yo tengo en algunos momentos, me ofrecen, o hay gente que me contacta y me dice, mira Juan, están buscando un perfil así, yo lo máximo que puedo hacer es, ajá, ¿tú qué haces? Aparte de servir mesas, ¿tienes algún otro talento, otro conocimiento, tienes otro don? ¿A qué te querías mover? Y en caso de que me aparezca algo, pues yo ya te tengo presente. Entonces, bueno, ya ni siquiera me dijo qué quería hacer. No, pues, ¿a qué me trajo este tipo? Y te voy a decir por qué te invité. Yo soy pastor, yo soy cristiano, y comencé a predicar el evangelio, pero todo el tiempo él se quedó como... ¿A qué me trajo? Me hace venir temprano, entro a las 10 al restaurante, me hace venir a las 8:30, sudado, vive en Palmar de Varela, llegó hasta mi casa, o sea, salió bien temprano, pasar a las 8:30 en mi casa, para decirme que no tiene trabajo, pero que me tiene algo mejor. Mira, yo te voy a compartir lo que tengo. ¿Qué pasa con tu vida? Y le prediqué y le conté, pero todo el tiempo fue... Y entonces, ¿qué piensas? O sea, no hay trabajo. Bueno, con él sucedió eso, pero pues vamos a la historia. Pero es que quiero que entiendan que eso sucede. Ahora, al mismo tiempo es frustrante para los dos lados, como, yo no tengo nada más que decirte, ya te prediqué, vete para tu trabajo, pues, porque ya qué más, ya que el Espíritu Santo haga la obra. Y me dijo, bueno, allá nos vemos cuando van a comer. Ahora estoy pensando si voy a comer allá otra vez, no, porque de pronto está mal genial y me le echa algo pensé en eso en estos días, he meditado también en si sí es sabio y prudente volver a comer allá o no es prudente. Allá lo espero. Hay historias de meseros que hacen cosas. Bueno, no las vamos a recordar hoy.
Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, versículo 6, pero te daré lo que tengo. O sea, te voy a dar lo que tengo, pero yo no quiero eso, yo quiero es oro y plata, yo quiero es dinero. ¿Para qué me sirve a mí otra cosa? Yo necesito es ¿qué? Dinero constante y sonante. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Levántate y camina. Pedro no tenía dinero, Pedro no tenía plata, Pedro no tenía oro. Hay una historia que quedó registrada en los anales de la iglesia como tal, que dice que alguna vez el Papa de la época estaba hablando con Tomás de Aquino y le dijo, mostrándole mucha riqueza sobre su mesa, mira Tomás, yo no soy no puedo decir como Pedro y Juan, no tengo ni oro ni plata, me sobra el oro y la plata. Y Tomás de Aquino le dijo, sí, pero no puedes decir a un mendigo lisiado, levántate y anda. Hoy la iglesia anda en eso. No somos como Pedro y Juan, mira todo lo que tenemos, pero no tienen lo que tenían Pedro y Juan. La aprobación y la presencia del genuino Espíritu Santo de Dios. Amén. Versículo 7. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Este es un verdadero milagro. Este no es el milagro que vemos en las famosas campañas evangelísticas y de sanidad, que la gente se levanta temblando y tienen que agarrarlo como cuatro y ¡milagro! No hubo un milagro. Este hombre se levantó y comenzó a saltar. Realmente aquí hubo un milagro, y los milagros del Señor son permanentes. Es decir, este hombre no volvió a quedar tullido. Sin embargo, cuando uno comienza a tratar de investigar lo que pasa en esas famosas campañas, poca gente después es contactada y poca gente puede hacerse el seguimiento de que el milagro fue realmente permanente, sino no algo de la emoción de levántate que ya estás sano, y se levanta ahí y vuelve para la silla de ruedas. No se trata de eso. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. La palabra ahí sigue mostrándonos el discurso de Pedro, el discurso hablándole a la gente de Jerusalén. Si nos da el tiempo, ahondaremos un poco más allí. Pero hasta aquí quiero que notemos varias cosas antes de pasar a la aplicación. Uno, ¿por qué Pedro dice, míranos? La respuesta la tenemos en lo que acabamos de leer. Porque no quería ninguno de los apóstoles, ningún hombre genuino de Dios, ninguna mujer genuinamente siendo de Dios, van a querer la gloria para ellos mismos. Es decir, Pedro es el que habla, Pedro es el que toma al mendigo de la mano y lo levanta, pero no dice, fui yo el que lo sané. Mira, cuando le dice al pueblo, dice, ¿por qué me miran a mí como si yo lo hubiera sanado? No, porque hasta en eso hay humildad. Al decir, ¿por qué nos miran? Aunque Juan no habló, Juan no tomó al mendigo de la mano, pero Pedro entiende que él y Juan son solamente instrumentos y que a Dios le plació en ese momento hacer la obra a través de él, pero que él no es más importante que Juan. Y lleva la gloria inmediatamente a quien verdaderamente merece la gloria. Dice, ¿por qué nos miran a nosotros si es que este milagro no lo hicimos nosotros? ¿Quién lo hizo? El Señor. Lo hizo Cristo. Tenemos que entender nosotros que verdaderamente todo milagro genuino es hecho por el mismo Cristo y que toda la gloria le pertenece al mismo Cristo que hizo el milagro. Amén. Ahora dice, ¿por qué? ¿Qué hay de sorprendente en eso? La pregunta podría sonarnos a nosotros, oye, ¿te parece poco
Un hombre lisiado, 40 años, sin haber caminado nunca, y se levanta dando saltos y brincos. ¿Cómo que no te parece asombroso? La pregunta es bien profunda, porque dice levantar a un hombre que llevaba 40 años lisiado, comparado con levantar a Lázaro que llevaba 4 días en la tumba, no es absolutamente nada. Levantar a un hombre que llevaba 40 años lisiado y levantarse de la tumba de entre los muertos no es absolutamente nada. Lo que está diciendo es: tan ciegos están ustedes que esto les parece asombroso y corren a nosotros, pero lo que hizo Cristo fue mucho mayor y sin embargo lo rechazaron. Lo que hizo Cristo fue mucho mayor y sin embargo lo entregaron a los romanos. Cuando los hombres no les ha sido quitado el velo, no importa qué tan grande sea el milagro, nunca lo van a ver. Solo la obra del Espíritu Santo puede traer el convencimiento y el asombro por el poder sobrenatural de Dios en los seres humanos, nunca en nuestras fuerzas, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué tiene que ver con nosotros? El título del mensaje es El hombre en la puerta. El hombre en la puerta, para que lo puedas buscar después, lo puedas estudiar y analizar. Este hombre iba al templo todos los días, dice la escritura que lo llevaban todos los días y lo ponían para pedir dinero. Ahora, ¿qué tiene que ver un hombre lisiado en la Jerusalén y en la iglesia primitiva, prácticamente en los primeros días de la iglesia cristiana, con nosotros el día de hoy? No solamente el ver el milagro, no solamente ver cómo Cristo respaldaba a la iglesia, no solamente ver cómo el Señor cumplió con todo lo que prometió, diciéndoles que los iba a investir del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí hay algo más importante, y es que hoy como iglesia tenemos muchos hombres como Él. Hoy como iglesia cristiana tenemos muchos hombres y mujeres como este lisiado, que están lisiados no físicamente, sino que están lisiados espiritualmente. Hombres y mujeres que se encuentran en la puerta, que todos los días llegan, se presentan al templo, pero que vienen con un solo objetivo y una sola meta en sus mentes y corazones: obtener algo terrenal para ellos, obtener lo que supuestamente es lo que verdaderamente necesitan. Y esa mentalidad terrenal y ese deseo de venir únicamente a solucionar un problema puntual impide que obtengan lo que es verdaderamente importante, impide que verdaderamente obtengan lo que se necesita. Y la iglesia, los líderes de la iglesia han venido fallando sistemáticamente en que a estos lisiados espirituales lo que están haciendo es dándoles dinero. ¿Qué hubiese sucedido si Pedro le da dinero a este hombre? ¿Dónde hubiera quedado? En la puerta. En la puerta. Sí, solucionó un problema diario, podrías decir: Juan finalmente no tenía dinero y se le dio dinero, le ayudamos. Pero ese es el propósito del Evangelio. Ese es el propósito de ir a la iglesia. Ese es el propósito de venir acá a solucionar un problema temporal. Eso es lo que queremos hacer. Realmente somos tan ciegos y tan necios que pensamos que eso es lo más importante. Hay muchos hombres que están en la puerta, y quiero que entiendas esto, porque dice que siempre lo llevaban. Lo más probable, de acuerdo a la tradición hebrea, a la tradición judía, es que desde el momento en que este hombre es considerado hombre y responsable de su vida espiritual, lo hayan puesto. Pensemos que lo llevaron a los 14 años al templo, llevaba 26 años todos los días yendo al templo. Sin embargo, este hombre, dice la escritura, que cuando él levantado entra en el templo. Este hombre nunca entraba al templo, este hombre siempre estaba ¿en dónde? En la puerta. El problema y el gran peligro de ser el hombre de la puerta es que no se está tan cerca del mundo como para calificarlo a los ojos de la iglesia como mundano, pero tampoco está tan cerca de la iglesia como para calificarlo como miembro de la iglesia. Y hay personas así. Y fulano de tal, no sé. O sea, yo no lo veo en los bares. Yo no lo veo publicando pornografía, no lo veo con otras mujeres, no la veo así, pero, o sea, que es miembro de la iglesia, no, o sea, tampoco. O sea, piensa un momento, ¿cuántas personas conoces así? ¿Y cuánta gente, de hecho, puede haber aquí así?
Porque nosotros deberíamos poder testificar de cada persona que viene a este lugar, decir, es un hijo de Dios. El día de hoy me escribieron en la página de Facebook de la iglesia, nos escribió una persona, me dijo, mire, qué pena escribirles, yo no sé si Julano de tal y Julana de tal son miembros de su congregación, si no es así, discúlpeme por lo que le voy a decir, pero si es así, le exhorto en el nombre de Cristo a que tome cartas en el asunto. Me dio los nombres, me copió mensajes y me dijo, este Julano y esta Julana de tal se identifican como miembros de su congregación, porque es lo que publican sus perfiles y se me han presentado de esa forma. Este Julano tomó unas fotos de mi perfil para darle celos a su esposa y le dijo que yo soy su amante. Yo soy una mujer casada, tengo 6 años con el matrimonio, tengo muchos problemas con mi esposo a causa de lo que él está diciendo y a causa de los mensajes que ella me está mandando en un tono que dista mucho de un cristiano, con vulgaridades, amenazas y otras cosas. Entonces yo quiero saber si usted es el pastor de ellos, haga algo. Entonces yo... Julana de tal. Bueno, ella duró como 3 meses sin congregarse. Volvió. ¿Qué le digo yo a esta mujer? Ahí fue que el Señor me confirmó este mensaje. No, pues ella viene de vez en cuando, o sea, uno la ve ahí, pero si a mí me preguntan, ella es... Mira, discúlpame, esta es más o menos la situación, voy a obrar hasta donde puedo, pero pues realmente no sé si esta mujer se va a someter a la autoridad pastoral, porque es que ella es la mujer en la puerta. Él sí, hace rato se fue, pero se siguen identificando como miembros de la iglesia de Cristo y miembros de esta congregación en particular. Nosotros no podemos seguir teniendo gente en la puerta. O están adentro o están afuera. O hacen parte del cuerpo de Cristo o hacen parte del mundo. Porque mira, el Señor viene a mí confrontando hace bastantes semanas, y creo que lo de hoy fue otra vez como el Señor pegándome o vas a obrar o vas a obrar. Porque venimos inquietos en el tema de la membresía a la iglesia, de identificar públicamente quiénes son los miembros de esta congregación, de saber realmente, mira, aquí tiene que haber un listado de miembros, Julano de tal es miembro, Julana de tal es miembro. Estos son los miembros de la iglesia por los que públicamente respondemos, por los que públicamente decimos, estos son los miembros de esta congregación, a los que también públicamente podemos llegar a disciplinar, a exhortar y apoyar cuando haya la necesidad de apoyarles en cualquier área. Pero ¿cuánta gente hay en la puerta de la iglesia? Y puede parecer que no les hacemos daño. Oye, mira, pero por lo menos si lo dejas en la puerta de la iglesia, y quiero que entiendas que la puerta de la iglesia para nosotros es cualquier lugar de estos. Pero por lo menos si está viniendo, ¿está qué? Escuchando, aunque sea escucha palabra, aunque sea oye algo y de pronto en algún momento, bueno, hermano, la verdad bíblicamente no, porque lo que hacen es ¿qué? Daño. Entonces yo decía, todo lo que andamos predicando y mira cómo quedó el testimonio de la iglesia ahí, usted el pastor no le da pena. Me están acabando el matrimonio y yo nunca los he visto en la vida, no los conozco. Este hombre simplemente jaló foto en mi perfil porque cometí el error de aceptar la invitación de amistad a todo el que me lo manda. Por eso yo no le recibo invitación de amistad a cualquiera. ¿Y ahora? El hombre en la puerta, dice... El hombre lisiado, versículo 5, los miró ansiosamente esperando recibir un poco de ¿qué? ¿Un poco de qué? Dinero. ¿Cuántos vienen a este lugar esperando recibir un poco de ayuda emocional, espiritual, económica? Porque no estamos hablando solo de dinero, pero ¿de qué le sirve?
¿De qué les sirve? Aquellos que están en la puerta conocen algo de palabra, han escuchado palabra, pero realmente esa palabra no ha ¿qué? Permeado en su corazón. Realmente esa palabra no ha entrado y nosotros tenemos una responsabilidad, es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en la noche de hoy. Es hora de levantar a los lisiados espirituales de la iglesia. Es hora de mirarlos fijamente y decirle, mira, no te voy a ayudar con lo que andas pidiendo, no te voy a volver a dar dinero, no te voy a volver a consolar la llorada, pero en el nombre de Jesús, mírame, levántate. Levántate. Quiero que entiendas algo. Cuando el Señor Jesucristo se paró frente a la tumba de Lázaro, ¿qué dijo? Lázaro, levántate y sal fuera. Porque el muerto está ¿dónde? Acostado. El muerto tiene que levantarse para poder salir. El pasaje que estamos viendo en este punto nos ilustra algo bien importante. Es que de acuerdo a Efesios capítulo 2, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el hombre o la mujer que están en la puerta de la iglesia todavía están muertos, aunque estén aquí. Lo primero que hay que hacer es mirarlos a los ojos y decirles que levántate. Otra vez lo mismo contigo, o sea, cambia, o sea, o vas a estar, o vas a rendir tu vida a Cristo, vas a someterte a la palabra de Dios, vas a seguir a Cristo como Cristo dice, no como a ti te parece que lo debes seguir. Esa es la verdadera muestra de amor, porque Pedro y Juan dicen, mira, no tengo ni oro ni plata, es lo que tú quieres, ese es el motivo por el cual has venido a la iglesia, pero no es eso lo que yo te voy a dar. Y puede sonar duro, ¿cómo no le das oro y plata a quien lo necesita? Es un pobre hombre tullido, pero sabes, el pobrecitear a tanta gente en medio de la iglesia no es una muestra de amor, es una muestra de desprecio. Es una muestra de lástima. Lo hacemos aquí y lo hacemos allá. Lo hacemos con nuestros familiares que no son cristianos y dicen ser cristianos, pero en lugar de decirles, mírame, levántate, es decir, vive. Vive porque estás muerto. Estás tullido espiritualmente. Estás en la puerta de la iglesia celestial. Pero los que están en la puerta están del lado de allá. Por eso la escritura es clara. Los situaban en la puerta llamada la hermosa, pero cuando el hombre se levanta, entra en el templo. Amados, los que están en la puerta no se van a salvar. Solo los que están dentro del templo, espiritualmente dice la carta del apóstol Pedro, somos ¿qué? Piedras vivas en el templo de Dios. Solo los que estamos en el templo, los que somos el templo, vamos a ser llevados con Cristo. Entonces, ¿por qué seguimos dándole a tanta gente que dice ser cristiana oro y plata? Y vuelvo a decirte, algunos literalmente se la pasan apolitándole a muchos su vagabundería. Pero no es solo eso. Te sigo aconsejando, te sigo diciendo, te sigo persiguiendo. Hoy hablaba con Jorge, le decía, mira, Jorge Lobo, le decía, Jorge, tu labor en Santa Marta no es perseguir cabras. No sigas perdiendo el tiempo persiguiendo cabras. Si no quieren, amado, no quieren. Si no te contestan el teléfono, no quieren. No sigas ahí. Dedícate a otra cosa también, porque persiguiendo la misma cabrita loca, estás descuidando las ovejas. Estás dejando de ir a predicarle a las ovejas. Y nosotros tenemos que madurar y tenemos que entender que el tiempo se está cerrando. Amados, cada vez pasan más cosas en el mundo que nos comprueban de acuerdo a la palabra de Dios, porque dice el Señor, para el mundo vendrá como ladrón, pero ustedes no están a ciegas, ustedes tienen señales. Nosotros no estamos a ciegas en cuanto al regreso de Cristo. El Señor Jesucristo lo afirmó. No sabemos exactamente el día ni la hora, pero tenemos señales. Tenemos señales. Una de las señales grandes que habla la Escritura es el surgimiento de la gran ramera, el surgimiento de esa iglesia falsa, el surgimiento de esa iglesia que une todas las religiones. Mira, el 16 de julio va a haber un evento en Estados Unidos, se están convocando 1 millón de jóvenes. Lo está convocando el movimiento evangelístico de Billy Graham. Y están anunciando con bombos y platillos la estrella del evento, el Papa. Y le hacen la entrevista al director del evento diciendo, estamos asombrados y maravillados y nos sentimos honrados, nos humillamos porque su santidad va a estar con nosotros. Su santidad, el Papa, semejante hombre perverso. Su santidad.
organizado. Es que esto suena hasta tragicómico. El Papa es invitado de honor en un evento cristiano. Y hay una cantidad de nombres que yo me asombré. Este también está metido en esta película, no puede ser. Ahora, para nosotros, ¿eso qué tiene que ser? Señales. Señales. Y vienen señales y todavía nos rehusamos a aceptar la condición. Mira, el darle la palmadita en la espalda, el darle dinero, el seguir acolitándole, el seguir dándole comida, no lo levanta. Lo que lo levanta es decir, mírame, levántate tú, tullido. Levántate tú, lisiado. No te voy a dar oro ni te voy a dar de lo que tengo. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos? Tenemos al Señor. Tenemos el Evangelio. Tenemos lo único que puede hacer que ese hombre o esa mujer, porque es que quiero que entiendas algo, el hombre y la mujer en la puerta cree que son salvos. Y como lo decía un predicador norteamericano, o sea, si hay algo terrible es no ser cristiano, pero más terrible es no serlo y creer que se es. No ser cristiano es terrible. Se van a condenar. Pero peor que eso es no ser cristiano y creer que se es cristiano. Eso sí que es terrible. Esos son los hombres y las mujeres en la puerta. Hombres y mujeres que creen que porque van cada domingo, que porque van cada jueves, que porque asisten a institutos bíblicos, que porque ofrendan, que porque diezman, que son salvos. Están en la puerta. Siguen teniendo, están lisiados espiritualmente como estábamos todos. Porque solamente en el llamado de Cristo puede haber salvación. Solamente a quien Cristo llama y dice, levántate, se puede levantar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. No podemos seguir acolitando y mañana decir, llegó el arrebatamiento, llegó Cristo por la iglesia. Recuerden que estamos esperando eso. Cristo en cualquier momento viene por nosotros. Hay que tener la maleta lista. Y cuando digo la maleta lista, no empaques un maletincito, me vaya eso para el cielo que es bonito. No, que no te vas a llevar nada. No falta, ¿no? Como Juan dijo hoy, yo tengo aquí, y voy a llevar unos dólares por si acaso hay peajes. No haces nada de eso. Pero ten la maleta lista. Espiritualmente tenemos que estar listos para partir hoy mismo. Tenemos que estar listos para partir. Nosotros tenemos que vivir, amados, como si fuésemos a partir hoy, la maleta lista, todo preparado, pero también tenemos que andar mirando aquí abajo como si nos fuéramos a quedar hasta el final de nuestros días. Que no es un llamado a la vagancia. ¿Por qué no fuiste a trabajar? No, hermano, estoy esperando a Cristo hasta que viene. ¿Que no pagaste la luz? Cristo viene, ¿para qué pago? Cuando te la corten. Entonces pregunta, porque eso han hecho muchas personas, ¿no has leído? Muchas sectas han terminado vendiendo todo, regalando todo, porque Cristo ya viene y no llegó. Y entonces, aquí, embarcados. Amados, nosotros tenemos que entender lo que está sucediendo. Tenemos que ver lo que está pasando y ver que esa persona que está ahí muerta espiritualmente, lo que necesita es lo que Dios nos ha dado a través de, en el nombre de su Hijo, a través del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que predicarles el verdadero evangelio. Y tú y yo sé que el Señor nos está hablando, y tú y yo conocemos gente que sabemos que está en la puerta. O aquí o en otro lugar. No, pero está ahí cerquita. ¿Y qué? Como hablábamos en un servicio anterior, pegó en el palo, y si pega en el palo no se cuenta. No hay palazos ahí, lleva 3 palazos, eso es que no tiene nada. No, yo lo he escuchado, sí, le prediqué a ese muchacho, pero no entró. No entró. Sigue muerto, sigue lisiado espiritualmente hablando. Ahora podría entonces decir, bueno, si le consigo un trabajo tal vez, eso no es lo que él necesita. Me voy a volcar a conseguir un trabajo bien bueno para que vea el poder de Dios. Eso no es lo que él necesita. Él necesita salir de su muerte espiritual. Y peor que le pregunté, si te mueres hoy, ¿para dónde te vas? Al infierno, yo sé que voy para allá. ¿Qué vas a hacer? Bueno, estoy tratando de hacer algunas cosas mejor.
No, mi hermano, no te va a alcanzar el tiempo. No se trata de obras. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Nosotros tenemos que decirle a la gente no solamente que se levante, porque es que el llamado del Evangelio lo han cortado. La predicación del Evangelio, la iglesia moderna lo ha mutilado. Entonces solamente le dicen a la gente, levántate, es decir, recibe a Cristo como Salvador, pero no le dicen que camine. No le dicen recibe al Señor como Salvador, pero también como ¿qué? Como Señor, camina. Coge la carretera angosta y comienza a avanzar en santidad. Comienza a cambiar tu vida. No basta simplemente con una profesión de fe. No basta con decir que haces parte de la iglesia. ¿De qué le sirve a esta pareja de la que estábamos hablando decir que son cristianos, pasar un poco de post y de cosas en Facebook diciendo que son cristianos cuando su vida no ha cambiado? Se levantaron a decir son cristianos, pero no han caminado. Levántate y camina. Levántate y camina. Quien se levanta y camina va a hacer lo que dice la palabra que hizo este hombre. Dice que se levantó, versículo 8, se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó ¿a qué? A caminar. Tiene que haber un comienzo de caminar. No puedes seguir engañado. No podemos seguir engañados pensando, no, ya él se levantó, pero no camina. Si no camina no es salvo, hermanos. Si no camina no es salva. El caminar significa que ya dejó atrás ¿qué? Su vida de pecado. El caminar significa que ya comenzó a transitar la vida en Cristo en un proceso que se llama santificación. No puede ser que siga viviendo de la misma manera. No puede ser que siga hablando de la misma manera. No puede ser que siga pensando de la misma manera. No puede ser que diga sí soy cristiano, pero nunca lee este libro. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien diga que es cristiano y no pasa tiempo con este libro? No, mira, no pasa, no sucede, es una gran mentira, es un engaño del diablo. Y si es tu caso, hermano, llega esta noche a la casa y dile, Señor, yo soy el de la puerta, levántame para comenzar a caminar. Porque es que una señal de que tú eres salvo es que tú anhelas leer este libro. Anhelas. Y esta es la palabra de nuestro Padre Celestial. Aquí está el carácter de nuestro Dios. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano pero te aburre esto? No, mira, yo arranco a leer la Biblia y enseguida me duermo. ¿Hace cuánto eres cristiano? No, como 10 años firme, bautizado. ¿Acaso el bautizarse es salvo? ¿Acaso el Señor dice, bueno, los que aguantan 10 años yendo a la iglesia, escuchando a Juan, algunos están a punto de 3 años ya? No se trata de eso. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano y no te gusta esto? Amén. Hermanos, tenemos que levantarnos. Y si tú eres uno de los lisiados, comienza a decirle al Padre que te levante. Y si tú conoces lisiados aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, familiares, amigos, conocidos, que dicen que son cristianos, pero no lo son, levántalos, míralos fijamente. El mirar fijamente confronta, es incómodo. Ven acá, mira, levántate. Pero ¿sabes qué preferimos hacer? Evitemos problemas, evitemos chicharrones. Si el Señor quiere levantarlo, lo va a levantar. ¿Quién soy yo para decir? ¿Quién soy yo para opinar? ¿Quién soy yo? Bueno, es que no se trata de quién declara salvo y quién no salvo. Se trata de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Quien está verdaderamente al servicio de Dios no puede ver a alguien que cree que está salvo y dejarlo ahí. Oye, eso es lo peor. Y el Señor viene confrontando con eso. Y vamos a empezar aquí en la congregación ese proceso de membresía, es realmente poder decir públicamente, mira, estos son los que están adentro y esos son los que van a poder participar de la cena del Señor, porque creo que nos estamos haciendo partícipes de pecado con muchos acá. Bueno, vamos a decir con algunos acá, compartiendo la cena y en pecado, compartiendo la cena y decir, porque de esta persona que me escribieron hoy, la última vez que vino compartió la cena. Y cuando me dice, es miembro de su iglesia, yo digo, miembro de la iglesia.
es miembro de la iglesia. No, o sea, yo no puedo decir que es miembro de la iglesia. ¿Y sabes qué sentí? Que me dijo el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué compartes el pan y el vino con ella? Duré 10 minutos para responder ese mensaje. Pero pasa el pan y el vino como si nada. ¿Te das cuenta cómo nos pone eso delante del Señor? Terrible, ¿no? Qué vergüenza. Y comencé a pensar, ¿qué tal que hubiera caído esa mujer muerta aquí en algún servicio? ¡Pam! Porque eso dice Corintios. Su enfermedad, Dios, pero está en la puerta y pensamos que por estar en la puerta está bien. No, hermanos, ha llegado el tiempo, ha llegado el momento de que nosotros nos revisemos a nosotros mismos, primero, y segundo, examinemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Y si hay un lisiado a tu lado, hermano, levántalo, en el nombre del Señor Jesucristo, que pueda entrar contigo al templo. Y mira lo que dice la palabra que hace. Caminó, luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Ahora, cuando dice alabando a Dios, no pienses en la música, porque muchos todavía siguen pensando que alabar a Dios es cantar canciones. Y si bien hace parte de eso, porque Colosenses dice, canten canciones espirituales, entonen cánticos espirituales, y nos muestra la palabra que había cantores, había cantoras, había gente interpretando los instrumentos, tañendo el arpa. David danzaba de una manera, la palabra se me va, una manera estrepitosa. Se avergonzaba a sí mismo, brincaba y daba vueltas como un trompo él ahí para el Señor. Pero la verdadera alabanza a Dios, la verdadera oración a Dios, adoración a Dios, es una vida de obediencia. Es una vida de obediencia. Es una vida de obediencia. Porque la palabra dice que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No que sean los más que levantan las manos, no que sean los que cantan más duro, no que sean los que dicen Jehová vive en medio de las alabanzas, no. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Es tiempo de adorarle en espíritu y en verdad. Pero eso no se va a dar si no ha habido una genuina conversión. Porque nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Y vuelvo a decir, tú puedes decir, bueno, yo he escuchado gente que dice Jesús es el Señor. Pero cuando se dice Jesús es el Señor, significa nadie puede someterse al señorío de Cristo si no es por el Espíritu Santo. Y aquellos que tú y yo conocemos que no viven así es porque no tienen el Espíritu Santo. No importa que ellos digan que sí. No importa. Es como si yo te digo, mira, yo soy ciudadano americano, norteamericano. Muéstrame la visa. No te lo vamos a dar, pero yo soy ciudadano norteamericano. Y llego allí compro un tiquete. Y llego allá a la embajada, a inmigración en Estados Unidos. Tus documentos, Juan, yo soy ciudadano. Muéstrame los documentos. No te voy a mostrar nada, pero yo soy ciudadano. Créeme, tengo cara de mentiroso. ¿Qué pasa si no muestro la visa o los documentos que dice que soy ciudadano americano? ¿Me dejan entrar? No, me van a mandar en un vuelo de carga de vuelta para Colombia. Pero nosotros hoy, él dice que es cristiano, ¿qué podemos hacer? Decirle, no lo eres. Pruébalo. ¿Cómo lo pruebo? Camina y alaba a Dios, derechito. A la manera de Cristo. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar, iglesia, porque creo que necesitamos nosotros entender esto y asimilar que realmente más cerca de lo que pensamos puede haber un lisiado espiritual.
Podemos estar viendo un hombre, una mujer en la puerta cerca de nosotros y guardamos silencio. Es tiempo de tener misericordia, compasión y acercarnos a ellos, mirarlos fijamente y decirles: levántate, levántate, porque todavía sigues tirado en el suelo. Espiritualmente sigues tullido, espiritualmente sigues lisiada. Tienes que levantarte para ser salva. Tienes que levantarte para conocer el verdadero evangelio. No puedes armar una nueva doctrina, no puedes caminar a tu manera, no puedes hacer una nueva Biblia. Hay una sola. Señor Dios, que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por este mensaje, Señor, que hoy nos recuerdas que todos estábamos así, Señor. Todos estábamos muertos en delitos y pecados, todos estábamos paralizados espiritualmente, Señor, pero tu palabra llegó. Alguien, Señor, utilizaste a alguna persona como instrumento para hablarnos y mirarnos a los ojos y decirnos: levántate, camina con el Señor. Por eso hoy te pedimos valentía y te pedimos, Señor, que dejemos la indiferencia espiritual y podamos acercarnos a todos aquellos que conocemos que están así y decirles: levántate. Acercarnos a ellos, mirarlos a los ojos y decirle, aunque eso moleste, aunque traiga tristezas, aunque pueda traer, Señor, malestar en ellos en ese momento, mirarlos a los ojos y decirle: tú estás muerto en tus pecados aún, tú no eres cristiano, necesitas ser salvo, necesitas ser salva, necesitas recibir el Espíritu Santo de Dios, necesitas que Dios obre en tu vida. No tengo oro ni plata, y así tuviera no te lo voy a dar, porque no es lo que necesitas. Necesitas al Espíritu Santo, necesitas el Evangelio en tu vida. Señor, levántanos como una iglesia que entienda qué es lo importante, como una iglesia que entienda, Señor, cuál es el propósito de venir a este lugar. Señor, como una iglesia que no tenga gente en la puerta, Señor, como una iglesia que pueda tener certeza de que los que compartimos el pan y el vino, que los que estamos verdaderamente en este lugar, Señor, podemos públicamente defenderlos y decir: son nuestros hermanos. Padre, que cuando escuchemos alguna acusación en contra de esos, podamos decir: lo puedo poner en duda porque es un hermano en la fe, verdaderamente es un hombre, una mujer que camina con Dios. Padre, pero no podemos seguir en esto que sucedió el día de hoy. Yo te pido perdón como pastor en esta congregación, Señor, por haber permitido que esta mujer estuviese tanto tiempo en la puerta, Señor, tanto tiempo allí sin obrar. Y te pido en el nombre de Jesús que nos des fortaleza como congregación para comenzar a ordenar la casa, Señor, y hacer que aquellos que estén en la puerta, Dios, con el poder de tu palabra, o entren o definitivamente sepan que están fuera, Señor, sepan que están condenados, porque de otra manera, ¿cómo, Señor, se pondrán a cuentas contigo? De otra manera, ¿cómo, Señor, pondrán la vida en orden, Señor, contigo? Padre, perdónanos porque el no hablar no es prudencia, el no hablar es falta de amor, el no hablar es indiferencia, el no hablar es egoísmo espiritual. No nos dejes, Señor, seguir indiferentes, no nos dejes seguir egoístas pensando en lo que obtenemos de esas relaciones, en el beneficio que tenemos de ellos y que preferimos tenerlos aquí perdidos, Señor, porque tenemos algún beneficio. En el nombre de Cristo, que eso se extienda a nuestras familias, que eso se extienda a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a todos aquellos que sabemos que están perdidos y que si el día de hoy viniese, Señor, se quedarían acá. Esa es la pregunta que debemos hacernos, Dios, con cada familiar, con cada conocido, con cada amigo que dice que es cristiano, que hoy podamos preguntarnos, Señor, si vienes, tengo la certeza de que se iría contigo, y si no es así, Señor, que podamos acercarnos, mirarlos a los ojos y decirle: levántate, levántate y entra y glorifica al Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.